Venga. Se ha actualizado el texto de la disposición Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Se modifica el artículo 124 ter y se añade la disposición adicional 3 por Decreto Ley 7/2022 de 20 de septiembre. Bien, pues este vídeo aparecerá en lo que es en la lista de reproducción de últimas actualizaciones, donde están un popurrí de artículos de leyes actualizadas del 2021 y 2022. Y luego, en la lista de reproducción del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, los artículos que están publicados siguen vigentes, con lo cual van bien. Y ahora estamos en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Queda modificado en los siguientes términos. 1. Se modifica el artículo 124 ter relativo a los aplazamientos y fraccionamientos de reintegros de subvenciones, quedando redactado como sigue. Artículo 124 ter. Aplazamientos y fraccionamientos de reintegros de subvenciones. 1. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento los siguientes reintegros. A. En caso de concurso del obligado al reintegro, los que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. B. Los resultantes de la ejecución de decisiones de la Comisión Europea de Recuperación de Ayudas de Estado. C. Los reintegros de remanentes no aplicados, así como los intereses de demora derivados de los mismos. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión. No obstante, los intereses de demora derivados de los reintegros de remanentes no aplicados que sean objeto de devolución con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento a solicitud del obligado al mismo. En este caso, no será necesaria la constitución de garantía cuando su importe sea inferior al fijado por orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. 2. Los reintegros por causas diferentes a las previstas en el apartado anterior, que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo, podrán aplazarse o fraccionarse a solicitud del obligado al reintegro cuando se cumplan las dos condiciones siguientes. A. Su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuar el reintegro en los plazos establecidos. B. Garantice el reintegro en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, salvo que resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo B del apartado 2 de dicho artículo. En el artículo 48.1 del Reglamento General de Recaudación, o cuando su importe sea inferior al fijado por orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Bien, pues en este punto 2, párrafo B, nos dice garantice el reintegro en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, salvo que resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo B del apartado 2 de dicho artículo. Bien, pues nos vamos al artículo 82 de la 58/2003. Y este artículo 82 se titula Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. Y dice, 1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta ley.
El punto 2 dice, podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes. Y nos vamos al párrafo B, que dice, cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio, pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la hacienda pública en la forma prevista reglamentariamente. Venga. Pues volvemos a nuestro artículo 124 ter y en su punto 2b continuaba diciendo, en el artículo 48.1 del Reglamento General de Recaudación o cuando su importe sea inferior al fijado por orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Nos vamos al Reglamento General de Recaudación, a su artículo 48, que se titula Garantías en aplazamientos y fraccionamientos, y el punto 1 dice, cuando el solicitante sea una administración pública, no se exigirá garantía. Venga, seguimos. Ahora se añade una disposición adicional tercera relativa a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas por la Agencia Tributaria de Andalucía con la siguiente redacción. Disposición adicional tercera. Plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de deudas cuya competencia corresponda a la Agencia Tributaria de Andalucía. 1. En el caso de deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la Agencia Tributaria de Andalucía, las condiciones y requisitos de aplicación general para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos corresponderán a la dirección de la agencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22. 2. Los aplazamientos y fraccionamientos que se concedan por la Agencia Tributaria de Andalucía no podrán exceder de un plazo de 12 años, sin perjuicio de lo establecido en el ordenamiento jurídico para supuestos especiales. 3. En todo caso, tratándose de deudas no tributarias, el plazo de concesión se minorará en el tiempo en que haya estado suspendida la exigibilidad de la deuda. 4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, con carácter excepcional y previa autorización del Consejo de Gobierno, podrá concederse el aplazamiento o fraccionamiento por un plazo superior, cuando el deudor lo solicite expresamente en aquellos casos en los que la competencia para resolver venga atribuida a la presidencia de la agencia por razón de la cuantía. A estos efectos, la presidencia de la Agencia Tributaria de Andalucía elevará al Consejo de Gobierno, junto con la propuesta de resolución, memoria justificativa en la que queden acreditados los siguientes requisitos. A. El examen y evaluación de la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos. B. Que la concesión del aplazamiento o fraccionamiento en el plazo máximo a que se refiere el apartado 2 de esta disposición podría perjudicar la viabilidad económica y la continuidad de la actividad o producir graves quebrantos para los intereses de la hacienda pública. C. La valoración de la suficiencia e idoneidad de las garantías o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, la concurrencia de las condiciones para obtenerla. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!